Episodio 5 del tomo 2. 26. Pregunta 26. ¿Qué son, pues, los efectos radioactivos? Respuesta. La exposición a una difusión de radioactividad liberada por un accidente nuclear como el de Chernóbil destruye sin discriminación las células de nuestro cuerpo. Las más dañadas son las células germinativas, gametos y las células óseas, ya que estas son las que tienen la tasa de división más alta del organismo. Cuando la médula de los huesos, donde se fabrica la sangre, es deteriorada y luego sobreviene la curación, entonces asistimos a una leucemia, que en principio es igual que la leucemia que sobreviene durante la fase de curación consecutiva a un cáncer de huesos y que se habría desarrollado por un conflicto de desvalorización de sí mismo. Hablando con rigor, debemos decir en consecuencia que los síntomas sanguíneos de la leucemia no son específicos, es decir, que no se manifiestan solamente en el cáncer, sino en toda clase de curación de la médula ósea. El hecho de que no haya más enfermos de leucemia que sobrevivan a su enfermedad, que se curen, solo es debido a la ignorancia de los aprendices de medicina, cuyo tratamiento con quimio y radioterapia destruye aún más la médula ósea, es decir, que hacen exactamente lo contrario de lo que habría que hacer. En resumen, la radioactividad es perniciosa, destruye nuestras células, pero no provoca cáncer, porque este no se puede desarrollar sin el concurso del cerebro. Y la alimentación sana. Es absurdo que se aconseje una alimentación sana para evitar el cáncer. Naturalmente, un individuo, humano o no, que lleva una alimentación sana, está menos sujeto, menos receptivo a cualquier tipo de conflicto, de la misma manera que el rico sufre 10 veces menos cánceres que el pobre, porque el rico resuelve mejor sus conflictos con su billetera bien repleta. De igual forma, un animal fuerte y sano tiene menos cánceres que el animal enfermo y viejo. Esto no quiere decir que la vejez sea cancerígena. Lo que ocurre es que el animal viejo está simplemente más débil. El viejo ciervo es echado más fácilmente de su territorio que uno joven, desbordante de fuerza. Pregunta 27. Doctor Hammer, ¿qué papel juega el dolor en la nueva medicina? En la medicina practicada hasta ahora era considerado como un signo negativo. Respuesta. Los dolores son un capítulo particularmente difícil. Hay diferentes calidades de dolor. Hay dolores en la fase activa del conflicto, tales como en la angina de pecho o en la úlcera de estómago. Y hay otro grupo, los dolores que cursan durante la fase de curación, provocados por inflamaciones, tumefacciones o edemas, o también por cicatrizaciones. Los dolores en la fase activa del conflicto desaparecen inmediatamente al resolverse el conflicto. Estos dolores se pueden, si se quiere, resolver psíquicamente. Por el contrario, los dolores de la fase de curación, que en principio son positivos, no pueden ser combatidos eficazmente sin que el paciente comprenda las relaciones de causa-efecto y se prepare y adapte comprendiendo que es un trabajo verdaderamente importante y necesario. Naturalmente existen formas de atenuar el dolor, bien por medicamentos o con analgésicos de uso externo. Tanto en el ser humano como en el animal, los dolores tienen un sentido fundamentalmente biológico, el de mantener inmóvil al organismo, en descanso el órgano afectado, de forma que la curación se pueda hacer al nivel óptimo.
Y es así, por ejemplo, durante la curación del cáncer de huesos. La extensión del periósteo o membrana conjuntiva que envuelve al hueso durante la fase de curación provoca muy fuertes dolores. O también en el caso de la lesión de la cápsula del hígado, que es muy dolorosa durante la hinchazón del hígado a lo largo de la curación de una hepatitis. Conviene mencionar el dolor de la cicatrización durante la fase de curación, por ejemplo, en el proceso de espesamiento de un encharcamiento de pleura después de un cáncer de pleura, o bien en el de espesamiento de la ascitis que constituye la fase de curación después de un cáncer de peritoneo. Lo terrible de la medicina actual es que todos los pacientes que tienen cáncer y dolores reciben inmediatamente morfina o derivados opiáceos, pudiendo ocurrir que una sola inyección puede causar la muerte. Los opiáceos, como la morfina, modifican terriblemente la oscilación global del cerebro y desmoralizan completamente al paciente. Además, el intestino queda paralizado, en lo que no se realiza la digestión y asimilación de alimentos. Con lo que no se realiza la digestión y asimilación de alimentos. El paciente se vuelve abúlico y no se da cuenta que le están acercando a la muerte mientras está en fase de curación y no sabe que dejando a la naturaleza actuar recuperaría su buena salud en el espacio de algunas semanas. Si se le dice a un preso que va a ser ejecutado en 2 semanas, se produce una enorme ola de compasión. Si se le dijera a un paciente que se le va a realizar con inyecciones de morfina una ejecución que va a durar 15 días, entonces seguramente él decidiría soportar sus enormes dolores antes que morir. Cuando pasado el tiempo los pacientes consideran lo relativamente poco que han durado los dolores, se dan cuenta de que han sido rescatados de la muerte que produce la morfina, a la cual ciertamente habrían sucumbido en fase de curación, al cabo de 2 o 3 semanas de tratamiento paliativo. ¿Es que los médicos no lo saben?, preguntan ellos incrédulos. Claro que lo saben, pero se refugian en el punto de vista dogmático y cómodo. El dolor es el comienzo del fin, de todas formas, no hay nada que hacer. La curación natural del cáncer es simplemente ignorada por razones dogmáticas, a fin de que el cáncer sea una enfermedad en la que el paciente muera obligatoriamente y que siga siendo manipulable. Pregunta 28. ¿Cómo podría resumir la esencia de la nueva medicina? Lo más importante, el punto central. Respuesta. La nueva medicina es la completa inversión de la medicina hipotética practicada hasta ahora. Se practica una medicina facultativa basada en hipótesis, entre 500 y 1000. Y con unas cuantas miles de hipótesis suplementarias, una gran mezcolanza de hechos disparatados y trabajando siempre bajo el poder de la estadística. Por primera vez en el marco de la medicina, la nueva medicina conoce perfectamente el funcionamiento de las leyes biológicas sobre las que se desarrollan todas las enfermedades. Sabe que realmente no son verdaderas enfermedades, que estas fases de conflicto activo son necesarias, que deben ayudarnos a resolver los conflictos que tenemos en el cuadro de la naturaleza, o sea que en el fondo el conflicto es algo bueno para nosotros. Y también por primera vez es posible ahora tener una clara visión sinóptica global de nuestras enfermedades. En función de estas 4 leyes,
4 leyes eran hasta ese momento que tenía, ¿no? Paréntesis. Y con los 3 planos, psíquico, cerebral y orgánico, la medicina vuelve a ser un arte para el médico con sentido común y con manos cálidas. Ya no hay forma de parar la nueva medicina, ni otra forma de pensar que la que emerge con ella. La peor forma de esclavitud, es decir, la total alienación de sí mismo, acaba de terminar. El miedo, resultado de la pérdida de confianza natural en uno mismo y en nuestro cuerpo, del abandono de esta escucha instintiva de nuestro organismo, va a perder pie al comprender las relaciones de causa-efecto entre el psiquismo y el cuerpo. El paciente se hace consciente también del mecanismo que desencadena la angustia irracional provocada por el diagnóstico mortal, que se vuelve mortal e ineluctable porque el paciente así lo cree. Y lo que también va a terminar es el inmenso poder de los médicos engendrado por miedo de un mal pretendido mecanismo autodestructor del cáncer, por el temor al mal llamado crecimiento indefinido de las metástasis que consumen la vida. La responsabilidad de estos, los médicos, que nunca han asumido realmente, la deben devolver o restituir a los pacientes, a los enfermos. Esta nueva medicina no puede representar una nueva no puede representar una nueva libertad más que a quien verdaderamente la ha entendido. Pregunta 30. Doctor Hammer, ¿qué significa el título original de su libro? Es decir, Testamento o Legado de la Nueva Medicina. Está en alemán. Respuesta. Estimo que el descubrimiento de la nueva medicina es el legado de mi hijo Dirk, pues fue su muerte el origen de mi cáncer testicular. Yo ofrezco este legado para transmitirlo fiel y concienzudamente a todos los enfermos, de manera que, con la ayuda de esta nueva medicina, puedan comprender su enfermedad y así puedan remontarla y encontrar la salud. Fin de esta entrevista de 30 preguntas, 30 respuestas al Dr. Hammer. En este capítulo verán que retomé con la numeración errónea que había hecho y la corregí al final. Así que van a tener una suerte de desfasaje o de incongruencia con los números de las preguntas y respuestas. Pero finalmente son 30. Creo que lo importante es otro aspecto del contenido. Y bueno, vuelvo a recordar que este es un material muy muy viejo, pero bueno, como voy a ir muy lento y paso a paso, abriendo a mi ritmo esta temática y la comparto con ustedes, acá les queda el audio. Voy a continuar entonces en próximos audios con lo que sigue de este material de Hammer que vamos a compartir. Muchas gracias.